Hola, muy buenos días a todos. Soy Enrique Molina, director de Power Platform y Data Analytics en Prower. Bienvenidos y gracias por asistir al webinar en el que hoy hablaremos sobre Microsoft Fabric. Espero que sea un descubrimiento para vosotros y de la analítica de datos en la era de la inteligencia artificial. Me acompañan en el webinar, conocidos por todos, porque está prácticamente todas las semanas en todos los webinars, Mario Arias, MVP tanto de Power Platform como de inteligencia artificial, y Jorge Mármol, que se estrena en esta serie de webinars, que es especialista y profesional en la parte de data, de business intelligence e inteligencia artificial. ¿Ok? Sin más, vamos directos, porque como sabéis tenemos poco tiempo, muchas cosas de las que hablar y comienzo yo. Antes de hablar de la solución, vamos a ponerla en contexto porque las plataformas tecnológicas están muy bien, pero al final el éxito solo se consigue si se tiene en cuenta desde nuestro punto de vista tres factores o tres perspectivas, ¿de acuerdo? Por un lado estáis vosotros como empresa cliente final y vuestra estrategia o no basada en una estrategia data driven. Por otro lado, tenemos la plataforma tecnológica que elijáis, que en este caso os vamos a comentar al respecto de Microsoft Fabric. Y por último, ¿con quién lo hacéis? Vuestro socio tecnológico, que es el experto, el especialista con el que podéis llevar a cabo este tipo de proyectos de despliegue de una solución data-driven. Por lo tanto, vosotros respondéis al por qué, la tecnología al cómo y nosotros el con quién. Vamos a dar la primera perspectiva y luego daré paso a mis compañeros para que hablen tanto de tecnología como al final cerraremos con nuestras capacidades en el mundo de Data Analytics. ¿Por qué necesitamos, o muchos de vosotros necesitaréis una estrategia basada en el dato? Básicamente por una falta de cultura en el mismo. Fundamentada, por ejemplo, una falta de información, desconocéis los datos que tenéis, no sabéis qué datos se necesitan, qué soluciones de datos y análisis de los mismos suelen estar aislados, los datos no se retroalimentan. Pues un motivo de que los datos que tenéis a día de hoy son poco fiables, pues porque estén manipulados, porque estén en desuso, porque no estén aprovechados, porque falta normalizarlos o estructurarlos. Puede ser que internamente tengáis un problema de comunicación, de falta de información transversal entre las diferentes áreas, porque los datos no están suficientemente bien compartidos y aunque los tengáis compartidos, a lo mejor lo que tenéis es un problema de seguridad porque hay una falta de gobernanza sólida en los mismos, los datos se comparten sin ningún tipo de marco, de ningún tipo de definición. Otro motivo puede ser que la falta de todo esto, más que un motivo, el impacto es que al final seáis menos competitivos porque perdéis los datos históricos por obsolescencia, por ejemplo, cuando cambiáis de una solución RP a otra, o la falta de información os lleva a que tengáis clientes insatisfechos o a la falta de, o al no encontrar oportunidades de negocio a partir de los datos que ya tenéis, tanto mirándolos a pasado como mirándolos a futuro. Y todo esto, y es otra consecuencia en más de la falta de la cultura de datos, al final es la ineficiencia operativa por el excesivo tiempo que, esto pasa en todas las compañías, se utiliza para hacer reporting, para elaborar informes, esto provoca una lentitud en la toma de decisiones y la pérdida de, sobre todo, de oportunidades, hace que los recursos estén mal optimizados y, por supuesto, esta ineficiencia operativa también lleva asociada muchas veces unos costes altos de OPEX para la obtención de información. Probablemente, no en todos, espero que no, en alguno de estos escenarios os encontréis algunos de vosotros. Aunque solo tengamos uno, yo creo que es importante tomar una decisión al respecto de si llevar mi empresa o vuestra empresa a una estrategia data-driven o no. Es muy fácil explicar que es una empresa data-driven a partir de lo anterior. Una empresa data-driven valora el dato como un activo, es decir, lo utiliza como eje central de todos sus procesos en la toma de decisiones y entiende el dato como parte importante de su cultura empresarial. Lo cuida, lo trabaja y lo difunde a la organización de una forma totalmente gobernada. Creo que es una explicación bastante completa de lo que es hoy en día una empresa data-driven. Difícil cumplirlo todo, tampoco tan difícil cumplir parte de la definición. Vamos a ver, en base al grado de madurez en la parte de Data Analytics, cuál es la evolución hacia ser una empresa basada, con cultura basada en el dato. A partir de los datos podemos analizar qué pasó. De manera tradicional, la realización de informes sobre los datos que tenemos, información descriptiva. Lo siguiente que vamos a hacer es un diagnóstico a partir de los datos, navegando a partir de información, utilizando cuadros de mando y KPIs para encontrar el motivo que me ha llevado a un determinado resultado. Esto es lo que
históricamente, tradicionalmente, se ha conocido como business intelligence. Esto está muy bien. Muchas empresas ni siquiera están en el punto de por qué pasó, están solamente en la parte estática de informes, pero hoy en día, gracias a la inteligencia artificial y a otra serie de herramientas, podemos ir más allá. Podemos analizar qué pasará a partir de modelos predictivos o podemos incluso ser prescriptivos qué debería hacer si ocurriera determinada circunstancia, recomendaciones, simulación y automatización a partir de los datos. Esto es lo que se entiende por analítica avanzada basada en la inteligencia artificial. Por lo tanto, podemos ir pasando por cada una de estas etapas hasta llegar a tener una cultura data-driven, que es lo que nos va a permitir activar, accionar, definir planes de acción, definir estrategias, definir qué hacer con la información que tenemos y cómo hacer, en definitiva, las empresas más eficientes y más competitivas. Teniendo clara la teoría, que está la teoría, la realidad es que las empresas al final se sienten frenadas. Y el motivo, según Harvard, es que el motivo principal no es de tecnología, es un motivo principal basado en la cultura, en las personas y en los procesos. Es decir, por eso es tan importante esta parte introductoria de la presentación de hoy, para tomar conciencia de lo importante que es llevar esa estrategia y tener la sponsorización correcta en un proyecto basado en una estrategia basada en el dato. ¿Qué beneficios también nos dice que aporta la cultura del dato? Pues el 54% mejora la generación de ingresos, el 44% acceden más rápido al mercado, el 62% mejoran la satisfacción de los clientes. Vamos, que en definitiva están claros los beneficios de ser una empresa data-driven, que básicamente los voy a resumir en 5 puntos. Por un lado, tendréis una analítica de datos estructurada. Por otro lado, utilizar tecnología punta para proyectar el futuro y ver no solo qué pasó, sino qué podrá pasar. Los datos están al alcance de todos, pero de una manera securizada. La comunicación puede ser directa entre trabajadores y directivos y se podrán, en definitiva, tomar decisiones rápidas, fiables y óptimas y no basadas en la intuición. La intuición está muy bien, pero hay veces que la intuición nos falla, ¿vale? Con esto doy paso a Mario, que nos va a contar, hemos visto la parte más de cultura del dato, nos va a contar con qué plataforma tecnológica, cómo lo podemos hacer. Muchas gracias, Quique. Pues efectivamente esta primera parte yo creo que es muy importante porque un poco ubica, ¿no?, el por qué antes de ir directamente a las herramientas, pues tenemos que ubicar cuál es nuestra estrategia, cuál debe ser nuestra estrategia con el dato. Y ahora vamos un poco a la plataforma tecnológica, es decir, como bien nos comentaba Quique, tenéis que centrar primero vuestra estrategia, tenéis que ver que realmente una empresa data-driven pues es diferencial con respecto al resto. Pero ¿con qué plataforma tecnológica, no? Porque esto también es un segundo problema. Al final en el mercado, pues ya veréis que hay muchísimos proveedores diferentes, muchísimas soluciones. Y ahora vamos a ver un poco cuál es la realidad de hoy, ¿no? Es decir, la realidad de hoy al final es que cuando las empresas, pues sobre todo vienen a nosotros, pues qué preguntas se hacen, ¿no? Pues, o qué preguntas les hacemos. Pues, ¿qué datos tenemos? ¿Puedo confiar en los datos que tenemos? ¿Acceden a mis equipos a los datos que necesitan para tomar decisiones correctas? ¿Cómo puedo acceder más rápidamente a diferentes insights de negocio? ¿Qué riesgo estoy asumiendo en términos de compliance? Es decir, bueno, al final hay una serie de preguntas, hay una serie de dudas, ¿no?, que tenéis cuando no sois una empresa data-driven todavía, porque los datos están pues en diferentes silos, porque la información no está accesible, o si la información está accesible para todo el mundo, también puede suponer un problema, porque hay determinadas personas que pueden acceder a esa información y no deberían. Entonces, bueno, durante todos, esta es un poco la realidad de muchas empresas hoy en día, ¿no? Entonces, luego también, ¿qué nos hemos encontrado mucho? Bueno, cuando hablamos con los clientes y hablamos de cómo ser una empresa data-driven y cómo ir hacia esa estrategia, automáticamente, pues muchos de vosotros lo que nos decís es, bueno, pues se soluciona todo esto con un proyecto de Power BI, ¿no? Entonces, Power BI es una herramienta muy potente, es una herramienta que muy flexible y que aplica en muchos ámbitos, pero nosotros lo que os venimos a decir aquí es que Power BI al final sirve para la visualización de datos, también para modelar, también, bueno, incluso tiene algunas pequeñas herramientas ETL que os pueden servir, pero Power BI realmente es la punta del iceberg cuando estamos hablando de un proyecto
para modernizar o una estrategia data-driven, ¿no? Es decir, al final toda la parte de preparación del dato, de almacenamiento, de extracción, carga y transformación, de fuentes de datos, de inteligencia artificial, de proyecciones, todo eso al final Power BI nos lo puede dar. Power BI al final es el final del camino, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenéis que, o un poco lo que nosotros os decimos es que al final Power BI es el 20%, o debería ser el 20% realmente de este tipo de proyectos. El 80% restante debería ser todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, situando aquí, porque al final, como decimos, Power BI es una herramienta que se ha extendido muy rápido, que es muy popular por su flexibilidad, por lo atractiva que es visualmente, eh, pues el resto de cosas no están cubiertas por Power BI, ¿no? Entonces, si no, ¿qué realmente nos proporciona ese 80% restante o dónde podemos encontrar ese 80% restante? Lo podemos encontrar en lo que Microsoft llama Microsoft Intelligent Data Platform, ¿no? Es decir, una plataforma que Microsoft nos proporciona para poder, completar todos estos hitos que veis por debajo de Power BI. Es decir, Microsoft a través de Azure nos proporciona pues una serie de servicios que nos pueden, o que hasta ahora o hasta día de hoy nos han proporcionado todo esto, ¿no? Como veis aquí, y lo que veníamos hablando, pues, ¿qué es? ¿No? Ese Microsoft Intelligent Data Platform es lo que hay al final del gobierno del dato, de la analítica, de las bases de datos operacionales. Y aquí veis listados algunos de los servicios que seguro que muchos os sonarán, como pueden ser SQL Server o el propio Azure SQL, Azure CosmoDB, Azure Synapse, Azure Databricks. También tenemos, obviamente, Power BI, Microsoft Purview, Azure AI. Es decir, a día de hoy, o hasta hoy, Microsoft nos había proporcionado todos estos servicios para poder llegar a ser una empresa data-driven, para poder interconectar todos estos servicios. Lo que pasa es que también, un poco avanzando en el tiempo, ¿qué nos hemos dado cuenta? Del caos tecnológico que supone todos estos servicios. Al final, todos estos servicios requieren de un expertise no solo conceptual y teórico sobre sobre la propia herramienta, sobre lo que puede ser, por ejemplo, Databricks o Synapse, es decir, requieren especialistas muy específicos, sino que además también requieren de expertos en infraestructura para poder interconectar todos los servicios. Entonces, ¿qué nos encontramos cuando vamos y trabajamos con vosotros? Básicamente nos encontramos esto. Nos encontramos, por decirlo de alguna manera, caos tecnológico. Se utilizan muchísimas soluciones diferentes. Aquí veis muchas de ellas. Estamos hablando de Snowflake, BigQuery o Amazon Redshift, o estamos hablando de, bueno, aquí hemos puesto solo algunos de los logos, ¿no? O Tableau, Teradata. Tenemos muchísimas soluciones en el mercado para poder solucionar el mismo problema. Y el problema es que cada una de estas soluciones requiere, pues, de especialistas muy específicos, de perfiles que sepan concretamente de esa tecnología, y como tengamos que utilizar 4, 5, 6 o 7 de estos servicios, la interconexión entre estos servicios, pues bueno, al final pues se hace bola y realmente es difícil, ¿no? Porque al final necesitas tener conocimientos sobre demasiadas plataformas, y al final lo importante que es el dato lo estamos dejando de lado. Nos estamos centrando mucho más en la plataforma, en cómo funciona, en cómo se interconecta, pero eso al final no nos está aportando valor al negocio. Eso está solo únicamente generando ruido, ¿no? Entonces, ¿qué viene Fabric un poco a solucionar? Pues Fabric al final es un todo en uno. Al final es el mensaje que os queremos transmitir. Es una plataforma de análisis de datos. Está basada en inteligencia artificial, o nace ya con inteligencia artificial incluida, para ser utilizada con los datos, pero también para fabricar los servicios. Es decir, como bien sabéis, el Copilot está presente en muchas de las plataformas de Microsoft. Copilot también está presente en Fabric, es decir, también os puede ayudar a la propia analítica, la propia creación de dashboards, la propia creación de tablas. Copilot está integrado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos servicios unificados de ciencias de datos, de lago de datos, de análisis en tiempo real o del propio Business Intelligence. Por lo tanto, ese todo en uno es Microsoft Fabric. Al final, ¿por qué, no? ¿Por qué nos estamos yendo a Microsoft Fabric? Primero, por lo que os decía, es una plataforma 100% SaaS. Es decir, no tenéis que administrar infraestructura, solo tenéis que centraros en el servicio, solo tenéis que centraros en lo que queréis hacer. La infraestructura está totalmente gestionada. Eso
creo que es un cambio sustancial, que hasta ahora, como os decía, aunque Microsoft tenía muchos servicios y muy válidos, no teníamos esta posibilidad. Luego el concepto de One Lake. Esto al final tenemos, o la idea de Microsoft es que cada empresa únicamente tenga solo un One Lake donde se gestionen todos los datos, ¿vale? Es decir, toda la conciliación y administración de los datos que tengáis deberían acabar en ese One Lake, ¿de acuerdo? Luego tenemos la capacidad de escalabilidad. Esto no es un servicio que pongáis y ya está, sino que se puede escalar tanto horizontal como verticalmente. Es decir, si vuestras necesidades van evolucionando y tenéis más volumen de datos, más complejidad computacional, más análisis predictivo, más lo que sea, Fabric se puede ir escalando, hay diferentes niveles de servicio, ¿de acuerdo? Luego tenemos pues integración con diferentes soluciones, como obviamente Power BI, como incluso de toda esa plataforma que hablábamos de datos, como Synapse, como Azure Data Factory, como Azure Machine Learning, todo eso está integrado dentro del propio Fabric. Luego ahora lo vamos a ver con una demo que seguro que os va a ilustrar muchísimo más. Y luego también tenemos la posibilidad de analítica en tiempo real. Es decir, que al final también tenemos la posibilidad de conectarlo, por ejemplo, con dispositivos de IoT y obtener insights en tiempo real o algún otro tipo de informe en tiempo real que nos pueda servir, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de evitar esa foto que os he enseñado antes y hacer un todo en uno, es decir, tener únicamente una plataforma del dato y desde esa plataforma ir evolucionando e ir generando diferentes servicios, ¿de acuerdo? ¿Qué servicios incorpora? Y ahora los vamos a ver, como digo, en una demo, porque queremos además que lo veáis, que veáis un poco la realidad ya de, de Fabric. Pues tenemos por un lado la parte de Data Factory, ¿vale? La parte más de ETLs y donde aquí se incluye pues lo que es realmente el antiguo Azure, bueno, el antiguo no, porque sigue existiendo, el Azure Data Factory, y luego también tenemos todo el tema bueno, de flujos de datos, de ETLs y demás. Tenemos toda la parte de Synapse Data Engineering, Synapse Data Warehousing, para toda la parte de bases de datos, de Data Warehouse, bueno, aquí veréis que tenemos infinidad de posibilidades, es decir, toda la parte de almacenamiento, transformación, estaría contenido en estos dos servicios. Luego tenemos la parte de Data Science, ¿de acuerdo? Que esto es una parte muy interesante porque al final tenemos todo el dato ya agrupado en Fabric y podemos crear nuestros propios modelos de Machine Learning y de Deep Learning dentro de la propia plataforma, ¿vale? En esta parte de Synapse Data Science. Luego tenemos Synapse Real-Time Analytics, esto es lo que os comentaba, también tenemos la posibilidad de hacer Real-Time Analytics, es decir, no solo ingerir a través de Data Factory, sino que también podemos conectarlo, como digo, a dispositivos de IoT o a otro tipo de escenarios. Y luego, como no podía ser de otra manera, Power BI viene incluido dentro de lo que es Fabric, ¿vale? Es decir, Power BI no desaparece ni muchísimo menos, Power BI sigue siendo la herramienta, ¿vale? Power BI, de hecho, el diseño de Fabric, ya lo veréis, está basado en Power BI, es decir, Power BI se ha popularizado tanto y el uso ha sido tan extensivo a lo largo de tantas empresas que al final el propio diseño de la interfaz de Fabric entero está basado en la navegación de Power BI. Por lo tanto, si conocéis Power BI, os va a ser muy familiar, ¿de acuerdo? Y luego, como os decía, ese servicio de One Lake. One Lake no es un lago de datos al uso, no es un data warehouse al uso, tiene muchísimas más características, es un centralizador de la información donde podemos tener dentro diferentes lagos de datos, podemos tener dentro diferentes bases de datos, podemos tener dentro incluso lo que se llaman shortcuts o accesos directos a información y virtualizar esa información para tenerla disponible también en ese One Lake, y podemos realmente agrupar toda nuestra información, podemos normalizar toda nuestra información, regularizarla, convertirla en lo que queramos dentro de este One Lake. Y la parte de abajo, y no menos importante, todo esto en modelo SaaS. Como decimos, no os tenéis que preocupar ni de la infraestructura ni de la interconexión de los servicios que veis arriba. Es decir, todo está conectado con todo, todo está disponible en una única plataforma unificada. Por lo tanto, ahí ya veis que realmente tenemos ese todo en uno que os venía diciendo. Pero bueno, más allá de la teoría, más allá de todo esto que os estoy explicando, ahora os voy a pasar con mi compañero Jorge Mármol, que bueno, os va a enseñar la realidad, ¿no? Un poquito cómo funciona Fabric por dentro, qué es lo que tiene y bueno, ya ha preparado una demo que esperemos que os guste. Así que nada, adelante Jorge.
Gracias, Mario. Bueno, buenos días. Yo soy Jorge Balmor, soy científico de datos en Broadware y os voy a mostrar pues una demo que hemos realizado para mostraros cómo Fabric puede aportar valor a una solución para vuestro negocio. En primer lugar, pues bueno, vamos a ver un poco los aspectos así más superficiales de la plataforma. Como ha mencionado Mario, el menú de inicio es casi un calco de lo que estamos acostumbrados a ver con Power BI. Destaco aquí el botón de New Report, que promociona pues la finalidad analítica, o sea, la punta del iceberg Power BI de Microsoft Fabric. Unos cuantos aspectos más estándar que podemos ver en este menú de aquí de la izquierda, pues es Create, que nos facilita la creación de reports y objetos dentro de Fabric, Browse, donde podemos listar todos los objetos a los que tenemos acceso en nuestro tenant o en nuestro Word Lake, Word Lake Data Hub, donde están todos los objetos de almacenamiento, como ha mencionado Mario, todos los Data Warehouse, Lakehouse, etcétera. Apps, que son básicamente las apps de Power BI, desde la que podemos ver, por ejemplo, la monitorización de costes de Fabric, métricas que podemos calcular y resaltar, incluso poner alertas basadas en ellas, etcétera, como estamos acostumbrados en Power BI, Monitoring Hub, donde podemos monitorizar todos nuestros procesos de ingeniería, incluso, bueno, añadir triggers, alertas por si fallan, etcétera. Deployment Pipelines para garantizar el CI/CD entre entornos, como estamos acostumbrados a hacer con los pipelines de DevOps, por ejemplo. Una sección de LED, bueno, para profundizar y familiarizarse un poco también, si eres nuevo con la herramienta. Y aquí me detengo un segundo en los Workspace. Los Workspace van a cumplir el rol que antiguamente hacían los grupos de recursos. Son contenedores lógicos de objetos en el que el criterio de agrupamiento pues dependerá de la solución. Puede ser a lo mejor un Workspace por departamento de nuestra empresa, o un Workspace de desarrollo y otro de producción, o por área de negocio, etcétera. En este caso, pues nosotros lo hemos creado un Workspace para la parte del webinar. Bien, ahora os voy a mostrar el caso de uso. Para ello, pues vamos a suponer que somos, bueno, pues el jefe de un equipo de data o alguien que debe gestionar un equipo de materia de explotación del dato, ingeniería del dato, etcétera, para una empresa que se llama Data Market, ¿vale? Imaginemos que estamos en un proyecto en el que tenemos que analizar pues datos de compras y tenemos tres canales de información sobre la compra. Tenemos los detalles de la misma, como puede ser pues, la cantidad de productos, el precio del producto, el cliente que ha hecho la compra, datos más o menos estándar de compras. Luego tenemos también otro canal de información que es IoT. Imaginemos que, por ejemplo, tenemos información en el momento de la compra, pues cuál era la temperatura o la humedad, etcétera, de la tienda. Y tenemos también datos de feedback que hace el cliente pues, sobre su compra, ¿vale? Todo ese proceso, bueno, pues lo hemos simulado a tiempo real con este script de aquí, de generar datos, en el que cada 10 segundos pues, se genera una transacción de compra con su respectivo dato de IoT y su respectivo dato de feedback. Plantearemos una serie de problemáticas que iremos resolviendo a lo largo de la demo con Microsoft Fabric. ¿De acuerdo? Bueno, en primera instancia, pues como tenemos tres canales de información, para evitar fugas de información, pérdida y tenerlo todo en un estado, tener la información integral en un estado original, pues lo vamos a almacenar en un lakehouse denominado pues bronce. ¿Pero qué es esto de bronce? Pues bronce, silver y gold son tres componentes de una arquitectura Big Data que en Broadware ya estamos acostumbrados a hacer en Azure, en las que el almacenamiento del dato pues se almacena en bronce, silver y gold dependiendo del nivel de procesamiento. En este caso, pues, por ejemplo, bronce sería en el nivel más raw. Hemos dicho que poseemos datos de tres tipos de canales, pues bueno, con nuestro script iremos almacenando todos esos archivitos en su formato original, el cual es JSON, en
estas 3 carpetas, dependiendo de si es ventas, IoT o feedback. ¿De acuerdo? Bien, una vez, bueno, el JSON es un formato pues que no es apto para la analítica, puesto que es semiestructurado, no tiene un acceso tan directo como otros formatos, como puede ser CSV, Parquet, etcétera, por lo que lo procesaremos a tiempo real con PySpark. Cada área de cada canal de información lo procesamos en tiempo real en formato JSON y lo insertamos en una tabla en formato Delta. ¿Vale? Aquí vemos una de también de las ventajas de Fabric, y es que tiene una interfaz a la hora de, bueno, de desarrollo, de programación de una labor más de un ingeniero de datos bastante cómoda. Nos recuerda a un entorno de desarrollo usual, en la que tenemos a la izquierda nuestro sistema de archivos, que en este caso son los layouts, y a la derecha pues nuestro código. De hecho, aquí nos da incluso la opción de abrirlo en Visual Studio Code, haciendo referencia a la similitud con esta interfaz. Otra ventaja es que, bueno, los procesos de interconexión de redes, por ejemplo, los que tengáis más experiencia gestionando o realizando proyectos de ingeniería del dato, sabrán que muchas veces uno de los problemas es la interconexión entre los servicios, el establecimiento de una red virtual, la administración de los permisos, etcétera. Todo esto destaco que sea programado en el mismo workspace, es decir, en ningún momento se ha tenido que hacer ninguna configuración adicional de interconexión. Todo está completamente integrado en el mismo workspace. Incluso en la consulta de las tablas, igual que aquí, bueno, pues se establece el código concreto para acceder a la misma, pero también podría directamente arrastrarla a mi notebook y consultarla directamente. Bien, todo esto está muy bien desde un punto de vista de la ingeniería del dato. Pero bueno, hablamos mucho de que Fabric es una plataforma integral en el que personas de roles diferentes trabajan juntos en un mismo entorno. Entonces, ¿dónde entrarían los diferentes roles? Vale, ahora cambiamos de chaqueta, ya no somos ingenieros de datos, ahora vamos a ser analistas de datos. Imaginemos pues que esa información que ha procesado a tiempo real el ingeniero y no ha depositado en este Lakehouse Silver, ya en un formato tabular y uniforme, como es el formato, bueno, Parquet, más específicamente Delta. Esa información JSON que no paran de generar nuestras ventas, nuestro IoT, pues ya el ingeniero la ha procesado, la ha puesto en un nivel Silver, en un formato tabular, y ahora nosotros como analistas de datos pues queremos consultarla. ¿De acuerdo? Pues bien, los Lakehouse tienen una funcionalidad bastante interesante, que es esta de aquí, que es la SQL Endpoint. ¿Qué es la SQL Endpoint? Cuando entramos en el SQL Endpoint asociado al Lakehouse, lo que vemos es una virtualización total de la información del Lakehouse. Es básicamente la interfaz nos recuerda a una base de datos al uso de las que estamos acostumbrados a trabajar. Tenemos un determinado esquema y tenemos también unas determinadas queries. Tenemos procedimientos almacenados, funciones, vistas, etcétera. En particular, en los Lakehouse solamente se permite la consulta de la información, no la manipulación. Para eso hay otro objeto de almacenamiento que entraremos más adelante. Aquí, por ejemplo, pues podemos hacer consultas sobre las ventas, como por ejemplo un count, para saber pues, cuántas ventas tenemos, o la suma total de cuántas ventas hemos realizado. Todo esto, repito, en un entorno colaborativo, es decir, en el mismo entorno donde el ingeniero programador las cargas que se están haciendo a tiempo real. Este dato se ha consultado a tiempo estrictamente real. Bien, otra funcionalidad interesante de los SQL Endpoint, aparte de todo lo que hemos visto de la funcionalidad como si fuese una base de datos SQL, es que directamente podemos construir desde aquí un modelo relacional. Hecha esta interfaz para que tengáis un rol más analista, más de generación de modelos relacionales, más de modelado con Power BI, estarán bastante acostumbrados. Esta es la interfaz de los modelos de Power BI. O sea, directamente podemos virtualizar la información con la ingeniería en este caso PySpark, y establecer un modelo relacional.
Entonces, si a lo mejor el analista de nuestro equipo pues no sabe SQL bueno, o se encuentra más cómodo haciendo otro tipo de consulta, directamente puede establecer aquí el modelo relacional con una interfaz gráfica y crear un nuevo report directamente desde el que sí que se puede consultar la información. Aquí, por ejemplo, pues podríamos poner total venta y ya tendríamos por el total de las ventas en un KPI, sin necesidad ni siquiera de hacer ni una query SQL, ni una consulta de Python, ni nada. Bien, voy a mostrar a continuación, pues bueno, un dashboard un poco más completo que se ha realizado, pues, donde tenemos, pues, por ejemplo, la temperatura media de la tienda, la media de la humedad de la tienda, el top 5 de los clientes con más ventas, los productos más vendidos, el total de las ventas. O sea, todo esto, dashboard se está haciendo estrictamente en tiempo real y se puede consultar sin necesidad de permisos ni configuraciones adicionales administrativas ni de red. ¿De acuerdo? Bueno, y esto es un poco, pues, esto y más, por supuesto, pero en la parte del analista de datos. Bien, ¿dónde queda la ciencia de datos, no? Que ahora está tan sonada y tan de moda. ¿Tiene cabida aquí la ciencia de datos en el mismo Workspace también? Pues sí que lo tiene. Ahora vamos a completar el triángulo siendo Data Scientist. Si un Data Scientist quiere hacer, pues bueno, pues su experimento, su modelo, quiere realizar su ciencia de datos para ver patrones ocultos o correlaciones que no son, estudiar correlaciones que quizás no sean tan predecibles a simple vista y que sí que requiera pues una analítica estadística, etcétera, pues también podría en este caso pues somos un data scientist, nos conectamos aquí como antes veíamos, pues tenemos nuestro almacenamiento con los lakehouse, con los accesos directos a las tablas y en este caso, pues por ejemplo, inicio un experimento, que esto es un objeto que dentro de también, que no nos vamos a detener mucho en el código Python, pero bueno, básicamente pues inicializamos un experimento, leemos las tablas, entrenamos un modelo y los resultados los guardamos directamente en el lakehouse de Gold. ¿Cuál sería ya? Pues la última parte. Una vez que se han procesado los datos, Gold ya es la explotación analítica de los mismos, pues a lo mejor la creación de las tablas de hecho y dimensiones, o bueno, en este caso, pues la exposición de los resultados de nuestro modelo. El modelo que hemos hecho es la predicción del feedback de la compra en función de la temperatura en la que se encontraba la tienda en el momento de la misma. Con ello, o sea, con este notebook de PySpark, lo que hemos creado es dos objetos aquí, el experimento. El experimento es como un contenedor de modelos, digamos, son un agrupamiento lógico de modelos de inteligencia artificial que pretenden resolver el mismo problema. Es interesante porque si entramos, por ejemplo, aquí en el experimento podemos ver los diferentes runs de entrenamiento de modelos, pues con las métricas de, bueno, pues las métricas de entrenamiento, las métricas de validación, diferentes hiperparámetros, incluso cuál es el dato que se espera que sea de entrada, temperatura, y cuál sería la salida. El otro objeto que también se crea es, y quizás, bueno, el que más uso le vamos a dar al final, es el Machine Learning Model, a partir del cual tenemos las diferentes versiones del modelo, que aparecerán aquí, parecido a lo que hemos visto antes en las runs del experimento, pero lo interesante de esta parte es que vamos a tener como si fuese una especie de aplicación web en la que vamos a poder predecir mediante una interfaz gráfica, seleccionando el nivel de almacenamiento y el data lakehouse que nosotros queramos. Por ejemplo, en Silver, en IoT, podemos seleccionar nuestras tablas y nuestras columnas que queremos usar para la predicción y los resultados guardarlos en una tabla, en un lakehouse, que el analista se va a poder
conectar y explotar directamente con un report de Power BI. Todo siempre por un entorno colaborativo en el que participan los diferentes roles. Como anexo a esto, hablar que no solamente Fabric sirve, por supuesto, para carga de datos a tiempo real, sino pues también en formato batch. Os muestro, pues, por ejemplo, dos formas más de inserción de la información, como son los Dataflow Gen 2. Dataflow Gen 2 tiene una interfaz parecida a la del Power Query de Power BI. Tiene tiene una cantidad enorme de fuentes de información. Tiene una cantidad enorme de fuentes de información y, bueno, y el motor de procesamiento de los datos, pues el lenguaje M, exactamente igual que en Power BI. Y la otra forma de inserción de información son los pipelines. Los pipelines parecidos a los pipelines de Synapse y Data Factory, desde el cual podemos orquestar procesos, hacer migraciones de bases de datos, hacer migraciones a Fabric, por ejemplo, desde nuestra base de datos de Azure, etc. Y ya lo último que menciono es que, igual que hemos hablado de Lakehouse, que, bueno, al final tienen un motor de base de datos más barato que una base de datos en sí. También en Fabric tenemos algo más parecido a un data warehouse tradicional, que son los warehouse, en los que aquí, pues bueno, aquí sí que podemos, no solamente consultas, aquí sí que podemos crear tablas, insertar información, procedimientos almacenados que manipulen tablas y tal. Esto es más parecido a, bueno, una base de datos al uso. Además, tanto el warehouse como el lakehouse tienen un endpoint, un SQL Connection String, el cual podemos vincular y por ejemplo, un SQL Server Management Studio. Se puede consultar la información de nuestro escritorio remoto, sin necesidad de ni siquiera entrar en el portal. Bueno, y esto es un poco, pues, lo que quería contar. Ahora continuará Mario contando los beneficios resaltando los beneficios de Fabric. Gracias, Jorge. Bueno, realmente habéis visto que ese todo en uno realmente es, bueno, yo creo que es increíble al final y sobre todo viene a resolver el problema que hablábamos antes, es decir, ese caos tecnológico, ese no sé con qué hacer, no sé en qué plataforma hacer la ciencia de datos, no sé dónde hacer la ingesta o qué ETLs utilizar, no sé dónde tener mis almacenamientos, pues mis data warehouse, mis lakehouse, aquí lo tenéis todo, es decir, es ese todo en uno. Entonces, bueno, aquí ya por resaltar, y yo creo que con la demo de Jorge obviamente habéis visto un poquito de Fabric. Fabric es muy extenso y seguramente algunos lo habréis podido seguir mejor, otros a lo mejor os habéis perdido un poco más, pero aún así, bueno, ya habéis visto, es un poco demostración de capacidades, ¿no? Entonces, por no tardar más, beneficios al final que tiene Fabric y que hemos podido ver, podemos controlar y proteger nuestros datos, la inteligencia artificial bien integrada, como decía antes, para ser utilizada por los ingenieros de datos, por los científicos de datos, pero también para ser servida para el consumo analítico. Única infraestructura de datos, para mí esto es el gran cambio, es decir, se han integrado diferentes servicios de Azure dentro de esta plataforma y ya no tenéis que conocer cómo se administra esta infraestructura, cómo se interconecta esta infraestructura, solo os tenéis que centrar en lo importante, en lo que da valor y es lo que hemos dicho, en la ciencia de datos, en la ingeniería de datos y en la analítica de datos, en estos tres ejes. Por lo tanto, se simplifican los costes, es decir, aquí se paga únicamente por la capacidad total de cómputo de Fabric, no se paga por servicios separados, no hay que levantar servicios diferentes, se paga únicamente por una instancia de Fabric y luego se escala en función un poco de lo que necesitemos. Muchos de los aspectos se automatizan de la analítica de datos porque al final, como decimos, nos podemos centrar en lo importante y nos podemos centrar realmente en el dato, no en resolver sobre todo toda nuestra problemática, no en cómo se configuran estas herramientas.
Además, son herramientas, como decía Jorge, adaptadas a roles. Es decir, podemos tener diferentes perfiles dentro de la misma plataforma agrupados y cada uno, obviamente, en su función, en su rol y en su expertise, ¿no? Y luego, al final, con una base abierta y gobernada, ¿no? Es decir, nos podemos conectar a diferentes nubes. Ese One Lake que comentábamos no solo es compatible con el propio Fabric, como hablábamos antes, tenemos los conceptos de shortcuts, nos podemos conectar. Ya hay conexiones, por ejemplo, contra otro tipo de nubes, como incluso Amazon Redshift o como puede ser el propio Azure, y bueno, cada vez se van habilitando nuevas, es decir, podéis incluso crear arquitecturas híbridas entre Fabric y vuestra arquitectura actual o hacer una arquitectura puramente Fabric. Es decir, como veis, es un cambio sustancial en lo que venía siendo hasta ahora el mundo del dato, en lo que venía ofreciendo Microsoft, que venía ofreciendo muchísimos servicios, pero totalmente aislados y requería o se tardaba mucho tiempo en unificarlos, y desde luego ahora pues Fabric pues cambia absolutamente las reglas de lo que el propio Microsoft había establecido hasta ahora. Así que, bueno, espero que os haya gustado la demo. Os dejo otra vez con mi compañero Enrique Molina para que os acabe un poco de decir cómo trabajamos nosotros con Fabric. Gracias, Mario. Gracias, Jorge. La verdad es que es difícil enseñar todo lo que es capaz de hacer Fabric en tan poco tiempo. Os invitamos a que nos llaméis, os invitamos a que hagáis preguntas, como todos los webinars. Al final responderemos a aquellas preguntas que nos vais depositando en la plataforma. Yo, por hacer un resumen de Fabric, yo creo que es una nueva generación en el mundo de los datos. Por hacerlo, yo que soy más de negocio y menos técnico, diría que con Fabric llevamos el mundo del OneDrive, ¿no?, al mundo de los datos, a la posibilidad de que estén todos los datos unificados en un único lugar, a que todos los perfiles de data, científicos, ingenieros, analistas de datos, trabajen bajo el mismo lago de datos, todo ello de una manera securizada, donde podemos definir perfiles, roles, en función de si soy el departamento de ventas, el departamento de compras, el X departamentos que existan en la empresa, pues cada uno podrá ver los datos que le corresponden, todo de una manera securizada en un único lugar, sin tener que establecer políticas de seguridad en diferentes orígenes. Vamos, es un único lugar donde hacerlo todo. Yo creo que eso es básicamente Fabric, y creo que es el mensaje que os debéis de quedar. Como decíamos al principio de la presentación, no tiene sentido Fabric si no tenemos una cultura orientada al dato. Y ese es el punto más importante. Al final, de lo que se trata es de que la estrategia vaya por delante y luego las herramientas, ¿no? Y una que tenemos claro que la estrategia pasa por el dato, por la cultura del dato, y pasa por Fabric o por toda la Microsoft Intelligent Data Platform que nos comentaba antes, porque ya la tengáis desplegada. Lo siguiente es quién es vuestro compañero, quiénes acompañan este viaje, quién es vuestro especialista. Y aquí es donde vamos a contar muy brevemente qué os podemos ofrecer, especialmente en la parte de data, pero también, sobre todo en la parte también de Microsoft Fabric, ¿vale? A nivel de offering tecnológico, como ProWare, os podemos ofrecer servicios y soluciones relacionados con toda la Microsoft Intelligent Data Platform que hemos comentado antes, que es para nosotros hoy la tecnología tradicional disponible para cualquiera de vosotros, y donde, por supuesto, tenemos diferentes especialistas. Como hemos dicho, Fabric es lo mismo, pero llevado all in one, no lo mismo. Hay servicios que se mantienen todavía en Azure, como Purview o algunos otros más, o Databricks, que no se encuentran en Fabric, pero básicamente recoge todos y cada uno de los servicios, la mayor parte de los servicios que actualmente estaban en la plataforma inteligente de data de Microsoft. Y acompañamos todo ese offering con una serie de soluciones más focalizadas quizás en el mundo Dynamics, como el Power Data Export for Business Central o el Power Data Export for Finance, o ya herramientas más centradas en el mundo de inteligencia artificial, que son parte de nuestra IP, como es Power Demand Forecasting, o nuestra herramienta de inteligencia artificial generativa, que es Power RAC, ¿vale? Esto en cuanto a la parte de productos que pueden complementar, o tecnología que puede complementar lo que Microsoft hace. Si hablamos de servicios, tenemos que hablar de escenarios. Voy a reflejar unos pocos, no tiene por qué ser todos. Podemos encontrarnos, necesitamos analizar qué datos tengo y qué datos me gustaría tener para adoptar una cultura de empresa basada en el dato. Ahí tenemos servicios de tipo Assessment for Data Driven Roadmap. Analizar qué tecnología de data necesito desplegar. Pues ahí tenemos Assessment for Data
un assessment de arquitectura del dato o un assessment, por ejemplo, de Fabric, que vamos a comentar un poquito más en detalle. Analizar cómo migrar la información histórica por cambio de RP, analizar los datos para su limpieza y segurización. Esto es muy importante previo a la ingesta de la IA. Estamos hablando todos mucho de inteligencia artificial y esa inteligencia artificial hay que darle de comer. Si le damos de comer con datos limpios, securizados y preparados, bien. Si le damos de comer mal, soltará mala información. Por lo tanto, Fabric en este caso también nos ayudará a tener la información limpia, segmentada, transformada y preparada para ser absorbida por la IA generativa. Analizar y diseñar modelos de datos, un assessment for data model, analizar y diseñar informes y cuadros de manos. Vamos directamente a la capa de Power BI, a la analítica en sí de la información. Podemos desplegar una arquitectura de datos, podemos crear un data warehouse, podemos crear informes y dashboards, podemos ayudaros en un servicio de data y hacer un servicio de data governance dentro de vuestra propia organización, ayudaros a montarlo, a adoptar este tipo de tecnologías. Es decir, tenemos diferentes tipos de servicios para diferentes escenarios, sobre todo en base al grado de madurez en el que os encontréis. Si los pudiéramos agrupar, pues es muy fácil agruparlos. Tenemos un grupo de servicios centrados en el mundo de la consultoría, que es orientados a prepararnos para ser una empresa data-driven, desde capacitación vía workshops, assessments, análisis así C2B, pruebas de concepto, discoveries, a lo que es un proyecto en sí, que ya alguno he comentado anteriormente, de diseño de arquitectura o despliegue de arquitectura, de ingeniería de datos, de business intelligence, de estar preparados para ella, de demand forecasting, o ya, si queremos tener el todo en uno, como decíamos, y que vosotros seáis vuestro propio centro de gobierno del dato, pues podemos ayudaros a montar ese COE, ese centro de excelencia del dato, a que adoptéis todas esas herramientas y al final incluso podemos daros servicios de analítica as a service, es decir, usar nuestros científicos de datos, como por ejemplo Jorge, para que puedan simular en base a vuestros datos escenarios posibles futuros, ¿no? Como veis, el ámbito es totalmente amplio, podemos ofrecer cualquier tipo de servicio y como estamos hablando de Fabric, quería centrar al menos en dos y ya con eso cerramos la presentación. Dos lanzamientos que tenéis a vuestra disposición. Por un lado, os podemos ofrecer un assessment sobre Microsoft Fabric, donde realmente lo que hacemos es evaluar sin coste ninguno, para todos aquellos que contratan antes del 21 de febrero, cuál sería el salto a Microsoft Fabric. ¿Qué pros, contras, basado en vuestro ASIS actual y definiendo con vosotros de manera conjunta, siempre que sea posible, un roadmap paseado de cómo podríamos saltar a Fabric? Este sería uno de los servicios que os podemos ofrecer. Y el siguiente, y es obviamente, no podría ser de otra manera, somos una empresa que viene más del mundo Dynamics y relacionado con eso, con el mundo del dato y con el mundo de Fabric, pues tenemos un componente que es el Pro Web Data Export por Business Central. No tenemos información de que Fabric vaya a sacar su Synapse Link, su enlace a Business Central, así que nos hemos adelantado y a partir del 1 de abril de 2024 podéis tener a vuestra disposición aquellos que tengáis Business Central la posibilidad de conectar Business Central con Fabric mediante este acelerador. ¿De acuerdo? Y sin más, cerramos el webinar y pasamos a la parte de preguntas. Os invito a que aquellos que no lo hayan hecho hasta ahora nos preguntéis. Voy a ver, en este caso, qué preguntas tenemos aquí disponibles. Vale. Hay varias. La primera pregunta, yo creo que esta es para ti, Jorge. ¿Qué valor añadido ves en Fabric que no tenga a día de hoy Azure, la plataforma de Azure de inteligencia del dato basada en Azure? Sí, a ver, un poco también lo que quería mostrar en la demo relacionado con esta pregunta, y es que reducimos prácticamente los esfuerzos administrativos. Es decir, en una arquitectura basada en Azure, pues tenemos que configurar los permisos para cada uno de los servicios, configurar una red privada. Y en Fabric no. En Fabric tenemos directamente el workspace y tenemos siempre a disposición pues el entorno colaborativo, sin necesidad de tener que hacer grandes esfuerzos en administración y supervisación de lo mismo. Perfecto, Jorge. Otra pregunta. Vale. Esta es que muestra interés la solución. Preguntan por aquí, y está para ti, Mario. ¿Qué precio tiene Fabric? Bueno, el precio es verdad que no lo hemos comentado en detalle porque es verdad que nos llevaría un rato.
pero bueno, lo cuento así un poco rápido. O sea, como decía antes, va por capacidad, es decir, va por unidades de capacidad que uno puede adquirir, no, es decir, no se cobra independientemente Data Factory, con el Lakehouse, con un modelo de Machine Learning, sino que todo va sobre el mismo paraguas y lo que en función, nosotros al final siempre os haremos una estimación del consumo que se va a realizar, en función del cómputo total de Fabric, pues, se estima un nivel de servicio, hay diferentes SKUs, empieza pues por el F2, F4, F8, F16, F32 bueno, va un poco subiendo y al final las unidades mínimas de capacidad, para entendernos, que hay que adquirir son 2 y el pago por uso que te da el SKU mínimo, para que os hagáis una idea, estamos hablando de 4 céntimos, de 40 céntimos la hora, más o menos, ¿vale? Con 40 céntimos la hora ya estaríamos en disposición, más una pequeña reserva, me parece que son de unos 24, 25 céntimos, para mantener lo que es la capacidad. Como digo, parece un poco difícil de calcular, pero luego realmente es una tabla es bastante sencilla. Como digo, una vez tengas claro el SKU que necesitas de Fabric, a partir de ahí ves lo que cuesta el coste por hora que tiene la plataforma y a partir de ahí ya puedes hacer una proyección de lo que te va a costar. Es un poquito cómo funcionan los precios. Gracias, Mario. A ver, hay muchas preguntas, no sé si vamos a ser capaces de responderlas todas, si no, como tenemos vuestros datos, aquellos que habéis preguntado, pues os iremos dando respuesta después de la sesión. Nos preguntan, esta creo que va para mí, ¿cómo funciona el assessment gratis y qué hay que contratar? Como es gratis, pues no hay que contratar nada, simplemente es que se pongan en contacto con nuestro equipo de marketing y de ventas para agendarlo. Básicamente incluye una mini formación de 2 horas a nivel introductivo de qué es Fabric, es decir, es un webinar un poquito más avanzado para poner contexto a todo e incluye 1 o 2 workshops, de uno más centrado en el ASIS, en qué tecnología tenéis actualmente de data y hacia dónde queréis ir, con todas las problemáticas que te ASIS, y en el dibujo de un roadmap como entregable en base a la información recogida y obviamente con pros y cons de ir a Fabric. Este es el contenido de ese assessment rápido para empezar a andar, ¿de acuerdo? Otra pregunta que estaba para los dos, a ver si alguno de los la puedo resolver, es si se puede hacer una previsión a través de alguna herramienta de cuál es la capacidad mínima que necesitamos para migrar una data warehouse que se encuentra on-premise a Fabric. No sé en principio, sí, aquí Jorge, si no corrígeme, en principio no hay calculadora, así como imagino que estamos pensando en calculadoras tipo Azure. En principio no hay calculadoras, pero bueno, sí que, como digo, se puede hacer un poco previsión en base a, pues como digo, al volumen, un poco, a la cantidad de datos que tengáis, un poco al uso que le vayáis a dar, se puede hacer una previsión de que SKU, además lo bueno es que se puede cambiar en cualquier momento el SKU, es decir, si se está infrautilizando o sobreutilizando, se puede subir o bajar el SKU que inicialmente se utiliza en Fabric. Si no, corrígeme, Jorge, pero yo creo que calculadora ahora mismo todavía no hay implementada. No, o sea, la monitorización de los costes se hace mediante una app de aquí dentro del tenant de Fabric y sí, y no hay ninguna calculadora así al uso que se pueda usar para prever. No es fácil medir esto porque al fin y al cabo está mirando computación y hay muchos servicios de Fabric. Hay empresas que utilizan de una manera más potente unos servicios que otros y al final va a ser un servicio SaaS basada en capacidad para computar. No es fácil prever en base a datos en qué estado estamos. Sí que hay unos estándares y que nos llevan a arrancar a partir de un F, no sé si es un F2, sí, yo creo que F2 ya se puede arrancar. Que ya es bastante económico. Sí. Sí, que la unidad de procesamiento se distribuye entre todo lo que necesite carga de cómputo, es decir, se distribuye entre los informes de Power BI, los Lakehouse, el Data Warehouse, los códigos de Python, todo eso se distribuye claro, y gasta diferente en principio, es decir, no es lo mismo pues a la pregunta, ¿no? Que decían a lo mejor un Data Warehouse, pues como digo, tendríamos que analizar vuestro Data Warehouse
pues como lo que os decía, qué volumen de datos tiene, qué volumen de utilización, qué frecuencia de utilización tiene ese data warehouse, pues por ejemplo a nivel de consulta, y no es lo mismo, pues un data warehouse no va a consumir lo mismo que un modelo de machine learning, por ejemplo, en Fabric, a nivel de computación. O sea que ahí hay un poco de diferenciación también entre servicios. No todos los servicios consumen lo mismo, ni mucho menos. Hay algunos que consumen. Una pregunta más, Jorge. Ya creo que vamos a dar paso a 2 preguntas y cerramos el webinar. ¿Hay algo que no se puede hacer con Fabric, que actualmente se puede hacer con por ejemplo, la Microsoft Data Intelligence basada en Azure? O sea, Fabric ahora mismo se cumplen, hay los objetos que hemos visto, cumplen los roles de Data Analyst, Data Scientist y Data Engineer bastante bien. Es decir, está bastante cubierto todo lo que necesita esos 3 roles. Aunque es verdad que hay servicios que son complementarios, que se encuentran en Azure, que no se encuentran en Fabric. Por ejemplo, los servicios cognitivos, ¿no?, que le haría más un ingeniero de IA, no se encuentran en Fabric. Lo bueno es que, bueno, al final todo es de Microsoft y tiene integridad con Azure. O sea, que no es una solución radical de si uso Fabric ya no puedo usar nada de Azure, sino que también hay servicios que lo complementan. Y los tienen, fenomenal. Y bueno, yo creo que la última pregunta, ya para cerrar, quizás intentar responderla yo, me ayudáis si hay algo que digo mal. Nos pregunta si cuándo tiene sentido poner Fabric y cuándo no. A ver, para eso hacemos el assessment, ¿eh? El objetivo del assessment es decidir cuándo tiene sentido Fabric y cuándo no. No siempre tiene sentido Fabric. Si ya tenéis una arquitectura desplegada en Azure con todos los servicios de data o en Amazon o en cualquier otra plataforma y estáis contentos y satisfechos con la misma, pues no tiene ningún sentido que os vayáis a Fabric, o sí, porque a lo mejor lo tenéis, pero el OPEX o la gestión administrativa de todos esos microservicios en Azure o macroservicios en Azure os supone mucho esfuerzo, muchísimo coste en OPEX y mucho esfuerzo personal. Entonces, al final se trata de hacer un equilibrio y un balance. Está claro hacia dónde va Microsoft con toda su plataforma y es integrarla toda dentro de Fabric y sobre todo, para mí tiene sentido si lo que queréis es buscar un objetivo de sencillez, de quitarle complejidad al mundo del dato con herramientas administrativas potentes y sin necesidad de tener en entornos, sino un único entorno donde trabajarlo todo. Para mí ese es el sentido principal de Fabric, más allá de todos los beneficios que os hemos ido comentando a lo largo de la sesión. Lo tenemos que dejar aquí. Nos hemos pasado 1 minuto del tiempo máximo del webinar. Os agradecemos a todos vuestra presencia. Espero que os haya gustado. Y nada, seguro que tenemos más webinars de Fabric ya quizás de una manera más centrada en alguno de sus servicios en el futuro. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.